Los temas políticos y sociales más relevantes con Pablo Franco y nuestro equipo de analistas. Nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Hernández, él es secretario general del SUTIEMS. Bienvenido. También nos acompaña el licenciado José de León Azúa, él es presidente de Ciudadanos por la Justicia, la Democracia y la Transparencia, Asociación Civil, que nos van a platicar acerca de los resolutivos del Foro Sindical sobre la reforma laboral y su impacto en el Distrito Federal, este foro que se celebró el día de ayer. Vamos a pedirle a nuestro compañero Pablo Franco, que se encuentra en la línea telefónica, que nos platica al tema en cuestión que ya iremos desarrollando con nuestros invitados. Pablo Franco, ¿cómo estás? Bien, Gerardo, buenas tardes. Mario, buenas tardes. El licenciado de León, Miguel, buenas tardes a todos en la cabina. Pues, Gerardo, en realidad mi participación es breve, solamente quisiera introducir un poco de que este foro, organizado por la Unión de Juristas de México, por Ciudadanos por la Transparencia y la Democracia, que encabeza el licenciado de León, el SUTIEMS, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, pues ha tenido la finalidad de analizar cuál ha sido la actitud del gobierno del Distrito Federal a lo largo de estos 6 años en relación con los trabajadores, en relación con la libertad sindical y particularmente analizando casos muy concretos como el del SUTIEMS, que ha debido soportar una ofensiva por parte del gobierno del Distrito Federal, orquestada por el licenciado Ramón Montaño Cuadra, que ha buscado abiertamente desaparecer a este sindicato, y lo que ha logrado pues es un rotundo fracaso, pero además otorgarle al SUTIEMS un liderazgo sobre la gran mayoría de los movimientos reprimidos y agredidos por la política antisindical del gobierno del Distrito Federal. Y en segundo lugar, pues buscar el posicionamiento del próximo jefe de gobierno. Hasta ahora, públicamente, el doctor Mancera no ha dicho esta boca es mía, no nos ha dicho qué es lo que va a hacer en materia laboral y en materia sindical en el Distrito Federal. Tenemos que conocer su posición y es parte de lo que se discutió el día de ayer en el marco de la reforma laboral que todos los trabajadores van a padecer a partir del próximo año, porque seguramente que una reforma laboral como esta no es para bien, no es para beneficio de los trabajadores, pero si la complicamos con una política pública caracterizada por la falta de respeto a los derechos de los trabajadores, como ocurre en el Distrito Federal, pues estamos en una situación que pudiera ser lamentable a futuro. Creo que los resolutivos que se habrán de comentar ahí por parte de los compañeros sobre la situación que se vive en el Distrito Federal será interesante, nada nuevo para nosotros, pero sí muy importante en cuanto al resolutivo de exigirle al doctor Mancera que diga cuál va a ser su política laboral, que nos diga claramente a todos los ciudadanos del Distrito Federal, pero especialmente a los trabajadores y al Foro Jurídico Laboral, qué es lo que se va a hacer. Si va a continuar una persona como el licenciado Ramón Montaño Cuadra, que lo único que ha venido es a complicar más el ambiente laboral en el Distrito Federal, o esperamos un cambio de política, un golpe de timón que nos permita buscar los avances democráticos que la izquierda ofrece a la Ciudad de México. Sería todo por mi parte, Gerardo, amigos, un saludo a todos. Gracias, Pablo. Bien, retomando lo que comentaba Pablo Franco, ¿a quién se tiene contemplado para estar al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en este gobierno del doctor Mancera, licenciado Azúa? En realidad, pues hasta ahorita no hay una definición del gobierno, del nuevo jefe de gobierno, doctor Mancera, en relación a la designación del nuevo presidente. En términos del estatuto, él hace una propuesta al titular del Ejecutivo Federal para que éste a su vez haga el nombramiento definitivo. Lamentablemente los nombres que se mencionan pues son una amenaza que generó bastante preocupación el día de ayer en el foro, pues porque se menciona gente que está aprovechando, que está aliándose con este siniestro personaje de Bejarano para poder conseguir la designación de Miguel Ángel Mancera, del doctor, y pues lógico sabemos quién es Bejarano, y de por sí en la actualidad bajo la presidencia de Ramón Montaño Cuadra, reina la corrupción, la ineptitud, la ineficiencia, tráfico de influencias y todo esto, pues en realidad lo que nos preocupa es que con este personaje que al parecer se está apoyando en Bejarano y que bueno, se dice que es Manuel Fuentes, de una asociación siniestra que bueno, ya le entregaron como cuota de poder, le entregó Andrés Manuel López Obrador a un personaje que es Jesús Campolinas, y que durante los primeros 6 años pues también convirtieron en un botín la Junta. A ellos no les preocupa la Junta,
la impartición de justicia laboral, les preocupa ir a hacer de la Junta el gran negocio, como lo han estado haciendo hasta ahorita los personajes que han nombrado los jefes de gobierno del PRD en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, en realidad hay una gran preocupación entre los abogados, entre los trabajadores, entre los sindicalistas, que ayer se externaron, pues porque siga reinando esta corrupción, porque en lugar de que el doctor Mancera haga una ruptura de esta, pues él pretenda continuar apoyando a esta mafia que opera a través de Ramón Montaño y la Junta. Entonces sí fue un reclamo generalizado al nuevo jefe de gobierno para que adopte una definición de la política laboral, para que adopte como una prioridad lo laboral en la ciudad y haga un giro radical en la política laboral. Y yo creo que esta oportunidad que tiene frente a sí el doctor Mancera debe ser aprovechada para renovar toda la Junta y modificar la política laboral, mandando una señal pues distinta a la que ha prevalecido como política antisindical en la Ciudad de México. Yo creo que esa es una gran oportunidad histórica que tiene ante sí el doctor Mancera y que debiera aprovechar. Y existe el riesgo de que se ratifique, de que continúe al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje el señor Ramón Montaño Cuadra. Licenciado Miguel Ángel. Pues esperemos que no, porque ocurrir tal, por lo menos todos los sindicatos independientes se veían en un serio peligro, tal como nos ha ocurrido a nosotros en cuanto a la cuestión de la libertad sindical. Nosotros venimos arrastrando problemas desde el comité ejecutivo anterior en cuanto a la entrega de la toma de nota. Ellos siempre nos imponen una serie de requisitos que no están en la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de no reconocer nuestra personalidad jurídica, de tratar de buscar cualquier pretexto para archivar nuestros emplazamientos a huelga, y sobre todo con el objetivo de que no seamos nosotros los que hagamos las revisiones contractuales y salariales. Más bien buscan pues asesorar y favorecer a un sindicato minoritario, al cual nosotros ya hemos disputado 2 recuentos. En 2009 obtuvimos la titularidad del contrato colectivo gracias a un recuento, después lo refrendamos 2 años después, y evidentemente lo que quisiera tanto el instituto y el propio Ramón Montaño Cuadra es que ese fuera el sindicato que negociara toda la cuestión ante la patronal. Entonces nosotros, ojalá que no se repita, nosotros también esperaríamos un pronunciamiento al respecto del nuevo jefe de gobierno, que hubiera una voluntad política para que en este sentido hubiera un giro en la política laboral, que desgraciadamente desde hace 15 años el PRD no quiso entrarle. El PRI le había dejado toda una serie de corruptelas, de charrismo en muchas de las administraciones, de las dependencias locales, y bueno, desgraciadamente pues cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas, después López Obrador y ahora Marcelo Ebrard, pues realmente nunca ha habido una voluntad real de favorecer a los trabajadores, de hacer una política realmente de izquierda, progresista, sino pues más bien, tristemente, lo que hemos estado padeciendo pues es los efectos de una reforma laboral adelantada, obviamente de una reforma de corte neoliberal que busca pues favorecer a los empresarios. Bien, retomamos el punto después de nuestro primer corte comercial. Regresamos. Porque tu opinión nos importa. Proyecto Vanguardia. Continuamos. Regresamos a Proyecto Vanguardia. Mario Hernández. Gracias, Gerardo. Y bueno, pues efectivamente tuve la oportunidad de participar en el foro y bueno, por razón de horario, como lo decía el secretario general de la Alianza de Tranviarios, Benito Baena Lome, pues algunos tuvieron que ausentarse y algunos otros se disculparon, entre ellos Crescencio Morales del Barzón Popular, quien se encontraba en ese momento en una situación un poquito difícil con un grupo de personas en el Estado de México, en un conflicto pues creo que un poquito difícil. Pero yo quiero preguntarle aquí al licenciado José León Azúa, ¿cuántas organizaciones más o menos son las que están en este momento organizándose, Güero, para impulsar esta propuesta al jefe de gobierno, al jefe de gobierno electo, para que pues pueda considerar y pueda tener el tino de nombrar un presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje
que tenga la capacidad y que sobre todo que reúna los requisitos que establece la propia ley. Sí, claro, con mucho gusto, Mario. Por supuesto que hay un sinnúmero de organizaciones que tienen mucho interés en que se renueve la justicia laboral en la ciudad, para bien de los trabajadores, para que se cumpla con los postulados del artículo 17 constitucional de una justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita. Mira, entre ellas se encuentra, lógico, la Unión de Juristas, Ciudadanos por la Justicia, se encuentran también algunos sindicatos como el compañero que está aquí presente, que preside la SUTIEM, que es el Sindicato de Trabajadores de las Instituciones de Educación Media Superior. Hay compañeros también de la CRO que están simpatizando con este movimiento. El Sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está también la Federación Independiente de Trabajadores del DF. Por supuesto que está también la Alianza de Tranviarios, que es un sindicato de los más antiguos de todo el país, y que incluso estuvo ayer, Mario, tú lo viste, estuvo el secretario general ahí en nuestro foro, también señalando algunos reclamos para que pues cambie la política antisindical que los gobiernos perredistas han impuesto en la ciudad, y que lamentablemente de manera incongruente tú los oyes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, a los diputados y senadores del PRI, y quieren abanderar la democracia sindical, el fin de los contratos de protección, cuando en el DF ellos aplican lo contrario, ellos protegen los contratos de protección, ellos despegan a los sindicatos independientes y golpean la democracia sindical. Entonces sí que pedimos congruencia entre el discurso que practica el PRD en las cámaras y el que practica como gobierno del Distrito Federal. Incluso te quiero comentar, una preocupación mayúscula aún prevalece entre todos nosotros. Se menciona también que una persona que es también nefasta como Susana Codina, que fue coordinadora de asesores sin tener ni siquiera título de licenciado en Derecho, fue coordinadora de asesores del presidente Jesús Campolinas, se anda promoviendo, dice que ella es muy amiga del doctor Mancera y que ella tiene muchas posibilidades de ser presidente de la Junta. Esto es nefasto, esto es preocupante, porque precisamente ella ya no está en la Junta local porque fue descubierta haciendo extorsiones a diversos empresarios para que le entregaran cantidades de dinero a cambio de protegerlos por conducto de la Junta. Entonces realmente es una amenaza grave, y ojalá que el doctor Mancera logre deslindarse de este personaje siniestro, que bueno, no hay ninguna persona, ningún abogado en el foro laboral que no sepa lo nefasto y la trayectoria corrupta de este personaje que nombró Jesús Campolinas de la ANAD, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ahí en la Junta. Yo creo que eso, tanto es preocupante esto como es preocupante que pues, Ramón Montaño Cuadra, aprovechando, no ni siquiera por sus capacidades, ni siquiera por su experiencia, ni siquiera por su perfil profesional, pretenda continuar en el cargo en la Junta, pues simplemente porque fue operador financiero de Marcelo Ebrard. Esa es su única cualidad, no tiene ninguna otra, y no ha dado los resultados que pues los ciudadanos del DF reclamamos, de una justicia auténtica, transparente, imparcial, que resuelva, que atienda los reclamos de los trabajadores. Eso es lo que no hay, y eso es lo que hoy es la oportunidad, vuelvo a insistir, del doctor Mancera, de dar un cambio radical en la ciudad y atender la problemática laboral a través de la Junta, con un funcionario que cumpla con el perfil profesional del 612 de la ley. Simplemente eso exigimos. ¿Qué dice el 612 de la Ley Federal del Trabajo? Que debe ser una persona que se haya distinguido en estudios de derecho del trabajo y la seguridad social, la persona que ocupe el cargo de presidente. Y hasta ahora las personas que han impuesto no cumplen con este perfil. Los gobiernos perredistas han puesto simplemente a compadres, amigos o cuotas de poder de los grupos que se mueven y las tribus que se mueven al interior del PRD. Esto, pensamos, debe acabar con ello el doctor Mancera, y nombrar realmente a un funcionario de manera transparente. Y no solamente eso, también se reclamó ayer en el foro que también se renueve los 17 o 18 ahora presidentes de Junta Especial, que también operan de manera mafiosa, la mayoría de ellos, y que también deben ser renovados, deben ser nombrados. El nombramiento de estos presidentes es facultad del jefe de gobierno, y entonces pensamos que debe hacerlo también. Bueno, quiero decirte que el día de hoy nos comentó y nos pidió obviamente que guardáramos la identidad de un
alto funcionario de la Secretaría del Trabajo, que nos comentaba que se acaba de formar una nueva junta, la Junta 9 bis, y que en ese lugar llegó un funcionario que estuvo en el registro público de la propiedad, pero que fue expulsado de ahí porque era muy afín a ciertos intereses, y bueno, pues que además fue señalado de que borraba por ahí algunas inscripciones en ese registro. Entonces, pues caray, hablamos de esta justicia que debe impartir un tribunal y nos llenan de ampones. Yo creo, licenciado Azúa y Miguel Ángel, que este foro en el cual, pues bueno, evidentemente pues se manifestaron algunas organizaciones respecto a tomar ciertas medidas que pueden servir de presión al nuevo jefe, al jefe de gobierno electo, para que sean escuchadas estas organizaciones. Yo creo que sería importante que estas organizaciones pudieran tener la capacidad de diálogo, la intención de buscar el diálogo, porque hay que entender también que, esto es un vox populi, que el doctor Mancera en este momento está prácticamente secuestrado por las tribus del PRD y no le permiten tener esa articulación y esa libertad para nombrar incluso gente en puestos muy importantes. Pero sí es importante también que estas organizaciones, todas las organizaciones que estuvieron en el foro y las que estuvieron ausentes, pudieran acercarse al doctor Mancera, acercarnos, porque me sumo, y buscar que nos escuche, que entienda de manera muy directa cuáles son las necesidades de los representantes de los trabajadores y qué es lo que está cursando en este momento y lo que se está viviendo, lo que se está padeciendo con esta administración que, como dices, no cumple con lo que establece la propia ley. Y bueno, pues Montaño de alguna manera pues lo ha reflejado al perder todos los amparos, por lo menos que ha promovido Pablo Hernández, nuestro compañero y colaborador de este programa. Pues todos los amparos los ha perdido, y evidentemente o por mala asesoría o porque simple y sencillamente él ha querido tomar decisiones sin conocer del derecho laboral. Y bueno, pues hoy creo que el doctor Mancera tiene una gran oportunidad de echarse a la bolsa a los miles y miles de trabajadores del Distrito Federal, pues con tan solo nombrar un presidente de la Junta que cumpla con ese requisito, que vaya verdaderamente a trabajar y no a ver qué saca y cómo se beneficia. Miguel Ángel. Sí, pues en ese sentido, ayer en el foro externábamos nuestra preocupación, primero porque justo ante el panorama de la reforma laboral y ante la política antisindical que hemos padecido en el Distrito Federal, pues y a que Miguel Ángel Mancera no se ha pronunciado al respecto, pues el panorama se ve muy negro. Tan solo los efectos más graves que se han podido ver en el Distrito Federal son cosas que de alguna manera ya están por legalizarse con la reforma laboral. Por ejemplo, pues la cuestión del abaratamiento de los despidos. Este año pues vimos cómo a principios, por ahí de febrero, hubo un movimiento muy fuerte que fue el Ocupa GDF, formado por distintas organizaciones de las distintas dependencias del gobierno local, que buscaron la reinstalación de 400 despedidos del gobierno, y entre otras demandas, pues vivienda, y pues fue muy complicado poder llegar a acuerdos con el gobierno local, justo porque pues la política es de acoso, de represión, y ahora que se firme ya, que se pase por el Ejecutivo la reforma, pues vemos con preocupación que pues los despidos, si se hicieron así con total descaro, ahora que tengan más oportunidades para ello, que incluso pues ahora se puede hacer el aviso por cualquier otro medio, incluso por un correo electrónico, un mensaje de texto, pues se van a multiplicar, de no cambiar la visión y la política laboral del gobierno local. Otra cosa que que por lo menos nosotros hemos padecido fue este famoso boletín de criterios, que pues ya de por sí era la reforma laboral adelantada, que a pesar de que hace poco lo echaron para atrás, por lo menos operó durante todo un año, y que nosotros estuvimos denunciando desde antes de que lo publicaran los efectos que se sufrían al obstaculizar la libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho colectivo, y pues en ese sentido es parte de lo que ayer platicábamos en el foro, de que lo que denunciábamos, y pues como primera resolución pues es hacer la denuncia de todas estas irregularidades que hemos estado padeciendo los sindicatos independientes y los trabajadores a nivel general que trabajan para este gobierno. Y por otro lado pues es eso, ¿no? Llamar la atención del nuevo jefe de gobierno, porque pues hasta el momento no ha dicho nada con respecto a su política laboral.
Bien, ¿qué se espera en cuanto a la política laboral o cuáles serían las expectativas de este nuevo gobierno que va a encabezar el doctor Mancera? Pues yo creo que no hay mucho más que esperar a que él cambiara, diera un giro radical. Eso sería nuestra esperanza. De no hacerlo, pues evidentemente ahora con la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo, pues nos vamos a enfrentar a un problema mucho mayor que el que hemos estado sufriendo. Porque bueno, finalmente pues sabemos que la Ley Federal del Trabajo pues no se respetaba, que incluso pues todo es lo que justo fue el problema que estuvimos padeciendo con Ramón Montaño Cuadra, ex oficial mayor, y aparte en nuestro caso, pues ex miembro del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, y que pues nosotros incluso promovimos un amparo para que él se excusara por esa razón de estar llevando nuestros asuntos. Sin embargo, él pues no lo respetó, él ha seguido operando en ese sentido. Justo en este momento, gracias a un amparo de la Justicia Federal, estamos emplazando a huelga al Instituto de Educación Media Superior por violaciones al contrato colectivo para el día 4 de diciembre. En nuestro caso la situación ha sido muy grave porque se llegaron a acumular hasta 3 emplazamientos a huelga. Uno fue el de la revisión contractual del año 2011 que apenas se desahogó en el pasado 4 de junio. Ahorita estamos en este proceso y estamos a la espera de que también salga un amparo que seguramente será a nuestro favor para poder hacer la revisión salarial correspondiente a este año. Pues nosotros creemos que si incluso lo ratifican, pues vamos a seguir sufriendo pues la política de favorecer todo lo que diga el instituto, que él conoce bastante bien, y bueno, y eso es lo que seguramente le podrá esperar a todos los demás compañeros de los demás sindicatos de la ciudad, de los sindicatos independientes, y pues ya no hablemos de las medidas extremas que han llegado a tomar, como las huelgas de hambre, como por citar el caso de los bomberos, que se resolvió hace poco tiempo, que incluso no se resolvió de la mejor manera que ellos, los compañeros, hubieran querido. Y pues yo creo que si esa va a ser la política de continuidad, pues nosotros sí tendríamos que ir pensando seriamente pues en unirnos, en hacer un enfrentamiento más radical, porque seguramente ahora con las condiciones que nos deja la nueva Ley Federal del Trabajo, pues la embestida va a ser peor, porque digamos que lo que ya hacían de manera ilegal, muchas de esas figuras como el outsourcing ahora van a ser legales. Bueno, pero finalmente hay que ser un poquito más pragmáticos. El doctor Mancera está impedido pues para darle marcha atrás a la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, pues esa ya está prácticamente cocinada y se tiene que aplicar. Por el otro lado, yo dudo mucho que el doctor Mancera, quien ha demostrado ser muy inteligente hasta ahorita, vaya a querer nombrar a un nefasto al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por 2 razones. Una, se tendría en contra al movimiento obrero. Ayer Benito Baena, el líder de la Alianza de Tranviarios, comentaba de la formación de una federación del Distrito Federal, de todas estas organizaciones que participaron y algunas otras que estuvieron ausentes, para dar un frente. Segundo, me parece que el doctor Mancera ha hecho un buen papel. El porcentaje con el que ganó, arrolló en el Distrito Federal, creo que le da el capital suficiente para poder aspirar, ¿sí?, en un futuro a la presidencia de la República. De modo que si no lleva a cabo un trabajo excepcional en la Ciudad de México, simple y sencillamente ahí se acabaría su carrera. Esto es prácticamente una prueba de fuego. No solamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje, habría que ver a quién nombra como procurador, secretario de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Y también reconocer que está completamente secuestrado por las tribus del PRD, que bueno, pues hoy quieren su coto de poder, y él simple y sencillamente no se puede enfrentar solo, porque hay que recordar que él viene de la sociedad civil, no tiene una organización, y pues prácticamente se le irían a la yugular. Pues tiene que articular, ser muy pragmático y jugar con lo que tiene, pero por el otro lado creo que estas tribus serían minúsculas al lado de las organizaciones sindicales y lo que representan como base social estas organizaciones. Creo que ahí estaría el fiel de la balanza, que él hiciera acopio de esos grupos que lo respaldaran, ¿verdad?, cuando ellos mismos también sientan este respaldo. Creo que eso sería algo estratégico que en un momento dado podría implementar el doctor Mancera. Desde luego, bueno, pues tiene ahí sus asesores que están seguramente ya poniéndole la mosca al oído para decirle, nombra a fulano o quita a sutano, etcétera, pero
Hasta donde nosotros conocemos y las fuentes que tenemos como periodistas es que el doctor ha mantenido total hermetismo de quienes van a formar parte de su gabinete, ni su grupo muy cercano, y a mí me parece eso una estrategia de alta escuela, porque pues para qué generar conflictos antes de, primero tomo posición, ¿verdad? Y después pues ya tomo las acciones necesarias, porque finalmente tiene que tener ya de manera pragmática ese poder y también saber con quién va a contar, porque pues lo cierto es que René Bejarano tiene prácticamente la representación de más del 50% de la Ciudad de México, y desde luego pues él no comparte la misma visión que el doctor Mancera, por lo menos lo hemos visto en el discurso y en la praxis, porque bueno, creo que el hecho de que él no se manifieste en este momento, incluso por esos grupos, pues nos habla de que el jaloneo todavía está en su apogeo y que todavía no hay nada definido, de modo que esperemos que el doctor Mancera pueda escuchar a los trabajadores, llame, ¿verdad?, a todas las organizaciones que representamos y que platiquemos, que nos dé la cara. Finalmente creo que ha tenido pues muy buena voluntad con otros sectores, esperemos que nos escuche y bueno, pues buscar también la interlocución quizás con uno o dos de nuestros representantes, porque pues también sería muy difícil a veces tener una interlocución con todos. Finalmente todos tenemos diferentes necesidades y etcétera, ¿no? Pero bueno, todo será cuestión de que lo llevemos al foro, buscar esa solución y tener ese acercamiento ya con todos los dirigentes para que el doctor Mancera pueda en un momento dado pues, expresar cuál va a ser la política y que escuche las necesidades y los padecimientos de las diferentes organizaciones sindicales. Gerardo. Josefina Cruz, de la delegación Miguel Hidalgo, nos pregunta, ¿cuáles son las principales áreas donde el jefe de gobierno debe de poner mayor atención en la junta local? Qué interesante, y la felicito a la radio escucha por su pregunta, sumamente interesante. Pues mira, en general, pues hasta ahorita ha habido mucha énfasis por Ramón Montaño Cuadra, como él tiene un enfoque administrativista, como ha sido oficial mayor con anterioridad, pues ha puesto mayor énfasis en las medidas de carácter administrativo. Sin embargo, lo que se requiere reforzar son las medidas de carácter jurídico, de carácter, o sea, las áreas sustantivas, por ejemplo, las áreas encargadas de abatir el rezago, mayor personal sobre todo que se requiere por la Junta para poder señalar mayor número de audiencias. Por ejemplo, yo te voy a comentar en algunas juntas, como por ejemplo es el caso de la Junta 15, concreto, no cuenta en la actualidad ni con impresoras. Los abogados litigantes llevan sus hojas y a veces ahí se mandan a imprimir en otros lugares, o sea que ni siquiera en ese aspecto han logrado resolver la problemática y las limitaciones de la Junta. Y la otra, en lo fundamental, pues es cuidar fundamentalmente la actuación, que actúen con independencia y con honradez los funcionarios de la Junta, y sobre todo el aspecto más importante es introducir el servicio profesional de carrera que no existe en la Junta local, es decir, todavía la designación de auxiliares y de secretarios de acuerdo y de actuarios es por dedazo, es de manera improvisada y no existe un sistema. Sin embargo, hasta ahora, precisamente en la nueva ley federal en la reforma a la ley federal del trabajo, precisamente se introducen algunas medidas para que el pleno de la Junta apruebe ya las normas relativas al servicio profesional de carrera. El otro aspecto también de carácter sustancial es que los presidentes de Junta, la mayoría tienen más de 10 años, nunca han sido evaluados para determinar si se les ratifica o no en su puesto, cuando es una norma esencial, fundamental y rectora de cualquier otro tribunal, sobre todo de los tribunales federales, en donde juez que no aprueba una evaluación en su desempeño no es ratificado, y aquí no les importa. Aquí no existe ninguna norma para evaluar la actuación de los presidentes, así es que pueden actuar de manera parcial y de la peor manera y en forma corrupta y inepta, y no hay quien los sancione, no hay un órgano que sancione tampoco las faltas de los presidentes de la Junta. Es decir, mientras que en el Poder Judicial Federal existe un órgano encargado de disciplinarlos, como es el Consejo de la Judicatura Federal, y en el DF, el Consejo de la Judicatura del DF para el Tribunal Superior de Justicia, en la Junta no lo existe. Entonces, eso es lo que, las medidas que más surgen, no lo administrativo, también es importante, pero sobre todo estas medidas. Bien, licenciado, muchas gracias. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos. Porque tu opinión nos importa. Proyecto Vanguardia. Continuamos.
Regresamos a Proyecto Vanguardia. Tenemos una llamada telefónica. Guillermo Montes, de la delegación Álvaro Obregón, pregunta: entonces, ¿el principal problema de la Junta Local es la transparencia? Sí, por supuesto, aunado a la profesionalidad de los cargos, de los secretarios de acuerdo, que gente que sepa, que esté capacitada, que tenga perfil profesional, y eso no lo puedas haber si los nombramientos se hacen de a dedazo. Exacto. Y el otro problema que platicábamos en el espacio del intermedio es el relativo a las remuneraciones, ¿no? Lo que sí se pagan muy altos y muy bien. Yo acabo de publicar un estudio respecto a ese aspecto de las remuneraciones de los trabajadores, de los servidores públicos de los distintos tribunales, no solo de trabajo, sino los demás. Y bueno, ya una de las conclusiones en ese trabajo es que las estenógrafas pues son las compañeras que más, en las quien descansa incluso la toma de acuerdos. Ellas dictan propiamente el acuerdo cuando termina una audiencia, y sin embargo se les paga como mecanógrafas, y hay un abismo enorme en sus sueldos entre ellas y un presidente o un secretario, un auxiliar, cuando ellas son pieza fundamental en la Junta. Entonces sería la cuestión de la transparencia, en efecto, muy acertada la pregunta, y la otra es la profesionalidad, la carrera y el mejoramiento de los salarios, sobre todo de las estenógrafas, que son las que más coadyuvan en el trabajo de las juntas. ¿Cuánto gana el licenciado Montaño Cuadra? Pues aproximadamente 130,000 pesos. 130,000 pesos mensuales. Mensuales. Que es un insulto para cualquier ciudadano mortal de esta ciudad. ¿Y una estenógrafa cuánto gana? Bueno, no llega ni a los 5,000 pesos. No llega ni a los 5,000 pesos mensuales. O sea, paupérrimos sueldos de las estenógrafas. Bueno, Miguel Ángel, conclusiones. Pues nosotros lo que esperaríamos es que pudiéramos entablar un diálogo con el doctor Miguel Ángel Mancera, que pudiéramos expresarle como trabajadores nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, y que pues hubiera un diálogo permanente que además de los nombramientos que le corresponden hacer, pues permita que se dé un giro a la política laboral que se ha venido aplicando desde hace 15 años en la Ciudad de México. Y además yo creo que sería algo inédito, porque por lo menos nosotros como sindicato, nosotros estuvimos buscando y tocando la puerta para sentarnos a dialogar en este caso con Marcelo Ebrard. Nunca pudo ser posible. Entonces pues para nosotros ya empezar sentados en la mesa platicando, dialogando, sería pues algo benéfico, y además pues esperando que evidentemente se tomen en cuenta nuestros puntos de vista, que se pueda, como organizaciones sindicales, como frentes, como centrales unitarias, etcétera, pues poder llegar a acuerdos, poder establecer un poco la precarización que finalmente nos van a meter con la reforma laboral, y que por lo menos pues no sirva de pretexto esto para darle una continuidad a estos 15 años de, francamente, una política nefasta para los trabajadores de la Ciudad de México. Licenciado de León Azúa. Sí, mira, muy concreto. Primer reclamo que es generalizado en toda la ciudad y en todos los foros es que se ponga fin, que el doctor Mancera ponga fin a cerca de 14 años de política antisindical en el Distrito Federal. Segundo, que se recoja también la propuesta para que el Estatuto de Gobierno se reforme, pero también en el sentido de que ya el nombramiento del nuevo titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF recaiga ya no en el presidente de la República. Ya no puede seguir el DF tutelado por el presidente de la República, sino estrictamente por el jefe de gobierno. Debe de recaer y designar directamente, sin hacer propuestas, al presidente de la República. Para eso se requiere la reforma al Estatuto de Gobierno. La otra cuestión es que esto se deben introducir alguna medida, como es que, por ejemplo, en el nombramiento de los presidentes de Junta y del titular de la Junta, intervenga la Asamblea Legislativa del DF. No puede ser, es el único coto o reducto autoritario en donde en el nombramiento de un juez o de un magistrado no interviene un órgano legislativo. En todos los demás casos, en todos los nombramientos de magistrados, interviene un órgano legislativo. Bien, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Licenciado Miguel Ángel Hernández, muchas gracias. Licenciado José de León Azúa, muchas gracias por sus comentarios, por su participación. Tenemos que irnos. Desgraciadamente, Carmen Maclin, nuestra jefa de producción, muchas gracias. Jesús Arias, Isabel Muñoz en los teléfonos, muchas gracias. Le agradecemos el favor de su atención. Que tenga la mejor de las tardes. Hasta el próximo jueves por la frecuencia de Romántica 1380. Radiorama 1380.
880 de AM trajo para ti Proyecto Vanguardia. Bajo la producción ejecutiva de Salim Calcach Navarro. En la dirección general, Mario Hernández González. En locución, Gerardo Martínez Zapatero. Y en la producción, Carmen Maclin. Hasta la próxima.